Marcos 1:15 dice la Escritura: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Y dice aquí en sí, hoy vamos a ver un tema muy importante: lo que significa creer a Dios. Lo que significa creer a Dios. Si está apuntando, apúntelo, porque vamos a ver varias citas y dos puntos muy importantes. Sabe que en este camino de cristiandad, que ya son varios años que he vivido, y he vivido muy feliz, no me arrepiento. No me arrepiento, porque verdaderamente esto es la vida para nosotros. He visto gente que ha llegado a la iglesia desde Nuevo Laredo, donde me convertí, hasta estos momentos. He visto gente cómo ha llegado y cómo ha sido transformada por la palabra de Dios. Pero nunca he visto que la gente cambie cuando ésta cambia la palabra de Dios. No puedes cambiar. Una vez más, la gente es transformada por la palabra de Dios. Cuando entra la palabra de Dios, se transforma totalmente tu vida. Otra ocasión, aquí en la cocina del templo, cuarto anexo, me decía un hermano: verdaderamente, pastor, yo andaba muy equivocado, andaba muy errado. Yo pensaba que aquello era lo bueno, pero cómo me arrepiento. Dice, hasta quisiera dejar todo aquello y venirme todos los días aquí. Bueno, no tanto, hermano, pero sí, los días de culto, ¿verdad? Gloria a Dios. Claro que cuando hay trabajo, pues no se puede. Pero esto es lo que sucede, que cuando entra la palabra de Dios en la vida del hombre, se transforma. Y comienzas a ver, comienzas a pensar, comienzas a actuar como Cristo, como Él desea que tú lo hagas. Comienzas a tener la mente de Cristo por la palabra de Dios. Por eso me agradó este tema, ¿verdad? ¿Qué significa creer a Dios? Primero, es aceptar todos los mandamientos de Cristo. Número uno, es aceptar todos los mandamientos de Cristo. Estamos viendo este tema tan importante, ¿verdad? ¿Qué significa creer a Dios? Y primero, aceptar todas las enseñanzas de Jesús o de Cristo. No puede quedar una fuera o cierta parte solamente que nos agrade. Dios, cuando le entrega los mandamientos a Moisés, le dice exactamente lo que eran. Son mandatos, son mandamientos, son órdenes para que los hagas. Esto, cuando dice mandamientos, no es opcional. Si quieres hacerlos o no los quieres hacer, tienes que hacerlo. Dios en el Antiguo Testamento trata con un pueblo, le habla a un pueblo. Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿sí?, habla a su iglesia y prepara a 12 varones, ¿verdad?, para que estuvieran con él y después enviarlos. Fíjense muy bien, estuvieron con él 3 años y el Señor enseñándoles todo lo que son sus enseñanzas o sus mandatos. Lo vamos a ver ahorita en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué era necesario darles esta palabra? Para que fueran transformados. Y prueba de ello, cuando a Pedro le llamó de allá del vulgo, pescador, con un vocabulario tremendo, una actuación tremenda, y usaba espada. Y la usaba, ¿verdad? Ahí no hirió al siervo del sacerdote, Malco. Pero, fíjense muy bien, él fue transformado por la palabra. Esos 3 años que estuvo con el Señor Jesucristo,
él recibió la palabra de Dios y él fue transformado. Ya no gritaba, ya no decía malas palabras, no era un mal vocabulario en su totalidad y tenía un buen carácter, que ahora dice en sus cartas: mis amados hijitos, amaos los unos a los otros. ¿Qué fue lo que transformó a Pedro? La palabra de Dios. Es estar con la palabra, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la misma palabra, y cuando Jesucristo es formado en la persona es cuando es transformado. Y comienzas a mirar como Cristo, y comienzas a pensar como Cristo, y comienzas a hacer todo lo que vas a hacer pensando: ¿y esto agrada a Dios? La ausencia de la esclavitud no es libertad. El pueblo judío salió de Israel de esclavitud y salió al desierto, pero ellos pensaban que eso era la libertad, a tal grado que hicieron una fiesta que duró varios días, celebrando dizque la libertad. No era la libertad. El Señor estaba tratando en el monte Horeb con Moisés su siervo, entregándole los mandamientos. El pueblo necesitaba una estructura, una base para dirigirse, para hacer la perfecta voluntad de Dios. Una vez más, la ausencia de la esclavitud no es libertad. Imagínense, todo esto lo desconocía yo. Hoy lo vamos a ver un poquito. En Juan 8, 31 y 32, mire lo que dice en cuanto a la libertad. Dice: Jesucristo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí nos detenemos tantito. Ahora, fíjense muy bien, permanecer en la palabra es en sí, están dando fruto que a Dios le agrade y que glorifique su nombre. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser libres, el primero, necesitamos ser discípulos de Cristo. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Aquel que hace lo que el Señor le dice. Mira el 32, ¿verdad? Y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os es en libertad. Conocer la verdad y ponerla por obra, eso es libertad. No es cuando tú razones las cosas, no es cuando tú le busques lógica, no es cuando tú le busques, ¿verdad?, una manera de discernir a tu gusto. No, la palabra de Dios no te va a gustar, no te va a gustar, no te va a agradar hacer la voluntad de Él. Es algo muy difícil para la carne. No puede, la carne no se puede someter a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacerla morir día con día, las obras de la carne. Estamos batallando todos los días. Entonces aquí mismo dice: conoceréis. Si somos discípulos de Cristo, vamos a conocer la verdad, y la verdad nos va a libertar. Esa es la que nos va a dar libertad. Igualmente en el monte Horeb, Dios le estaba entregando mandamientos a Moisés para que los pusieran por obra, para que ellos conocieran la libertad. Ya somos libres, sí somos libres cuando conocemos la palabra de Dios, cuando aceptamos todas las enseñanzas del Señor Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Comenzamos nosotros a experimentar el discipulado. Comenzamos nosotros en sí a tener un crecimiento espiritual. Mire lo que más adelante ahí porque es muy importante, hermano. El Salmo 127, 1 dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si usted está tratando de formar en sí su vida, usted está tratando de dirigir su vida, está usted equivocado, está edificando mal, y en cualquier momento esa casa se va a derrumbar. Esa construcción se va a caer, por cuanto Jehová no la edificó. Dice: si Jehová o Dios no edificare la casa, mi vida tiene que ser edificada por el Señor. Por eso muchas personas, ¿verdad?, se apartan de la iglesia, se salen de la iglesia. Es algo bien difícil, es algo bien difícil.
Seguir al Señor cuesta bastante. ¿Quién puso? Fíjese muy bien, ¿cómo edificar? En Efesios 2:20 y 21 dice, ¿cómo edificar? Eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Porque hablaba de edificar el Salmo. Si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que edificadores. Bueno, aquí dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No se salga usted del fundamento, ¿verdad? Que es de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No se salga, sobreedifique en la roca firme que es Cristo, no en arena, porque vienen tormentas y derriban su casa. No, edifique sobre la roca que es Cristo Jesús. Yo he visto muchas personas dizque muy felices, pero no son cristianas, ¿verdad? Y al poco tiempo me las encuentro. ¿Qué pasó? Derrotados, fracasados, matrimonialmente, económicamente, hasta físicamente, hermano, con una vejez prematura. Pero ¿qué está sucediendo con tu vida? Ellos pensaron que iban a ser felices apartándose de la... No, 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 nunca te apartes. Dice la Escritura, ¿verdad? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque aquí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Lo experimentamos. Mira lo que dice el 21. Ahí mismo. En quien todo el edificio, usted y yo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que usted y yo vamos siendo, ¿sí?, edificados día con día, ese edificio, ese templo del Señor espiritual, como piedras vivas, dice Pedro, como piedras vivas. Cada uno de nosotros tenemos que andar ardiendo en fuego del Espíritu Santo. Este es el propósito de la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Este es el propósito, que cada uno de nosotros andemos ardiendo en fuego del Espíritu Santo. ¿En donde? Aquí en el templo, danzando, aplaudiendo. No, fuera del templo también. Dentro y fuera del templo, ¿verdad? Que el mundo entero, si es posible, pueda ver el testimonio vivo de cada uno de nosotros. Aleluya. Esto es muy, muy importante. En una ocasión le preguntaron a un pastor que cómo era el hermano fulano de tal. Dice, ¿por qué me pregunta a mí? Pregúntele a su esposa. ¿Por qué? Ella convive todos los días o él convive con ella todos los días. Ese es el mejor testimonio. El mejor testimonio, el que está más cerca de nosotros, puede dar testimonio de cómo somos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, qué es lo que hacemos día con día. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién puso la principal piedra? Ahí en 1 de Pedro, lo que les decía, 2:6, vamos a ver quién puso esa principal piedra, ¿verdad? Que es nuestra roca firme. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo, claro, escogida, preciosa, y el que creyera en Él no será avergonzado. Aquí viene poco a poco, hermano, cómo el Señor nos va enseñando, nos va a mostrar la palabra de Dios, las enseñanzas. ¿Y por qué tenemos que aceptar a Jesucristo? ¿Por qué tenemos que ver? Porque Él es el Hijo de Dios, Él es la palabra encarnada, ¿sí? Él es el que vino a enseñarnos, primeramente a salvarnos y enseñarnos el estilo de vida que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y entonces aquí estamos viendo, gloria a Dios, y Cristo resume los mandamientos del Antiguo Testamento a dos, para que no nos equivoquemos, porque muchos hasta no podíamos memorizar todos los mandamientos, ¿verdad? Y son muchos los mandatos. Pero el Señor dijo, mira, vamos a ponerlo más fácil. Pero antes de eso, vamos a ver cómo dice la Escritura ahí en Mateo 5, 17 y 18. Vamos a ver exactamente cómo dice el Señor Jesucristo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, o sea, a quitarla o a no cumplirla. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mira el otro versículo. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aleluya. Y el Señor dice,
yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a cumplirla. Así cada uno de nosotros. ¿Por qué la ley? La ley, hermano, es la que te enseña que estás en pecado. El no robarás, no matarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás. Eso es lo que te dice la ley, pero no te salva. Por eso es muy importante la cita primera que dimos de Marcos, cuando dice: Señor, el tiempo se ha llegado. Él es el tiempo. Él es el tiempo. Y en Gálatas de igual manera nos habla y nos dice, hermano, cuando se llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. Al tiempo de Dios, cuando se cumplió, vino el Señor Jesucristo. Vino y Él mismo vino a poner por obra todo lo que la ley estaba escrito. Él, sin cometer pecado, se hizo pecado por nosotros, dejando su trono de gloria por amor a nosotros. De siendo rico, dice, se hizo pobre. Este es el Señor Jesucristo. Vino a enseñarnos cómo en sí debemos de vivir día con día. Cristo resume, le decía en Mateo 22, 36 al 40, resume los mandamientos en dos y los hace un poquito más en sí fácil de comprender, pero difícil de hacer. Dice la escritura 22, 36 al 40. Aleluya. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dice uno de los fariseos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como que nos puso algo muy sencillo, ¿verdad? Pero no fácil. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dejar de hacer lo que a ti te agrada día con día. Dejar de hacer lo que te... ¿Cuántos años tienes? O sea, a los cuántos años te alcanzó el Señor? ¿20? A lo mejor 15, no sé. 30, 40, te alcanzó el Señor ahí. Imagínese usted cuántos años tiene haciendo todo aquello lo que la carne le está pidiendo. Todo eso, vamos a hablar de 30 años. 30 años haciendo todo lo que la carne le pide. Y de repente llega usted el Evangelio, viene el Evangelio a su vida y le dice: ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y usted depende, de usted depende. Y verdaderamente, hermano, no es ninguna carga, no es ningún en sí esfuerzo, ni debe de estar luchando en cuanto a la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué ha conseguido usted en 30 años? Fracasos, derrotas, traiciones, golpes, tantas cosas que en esos 30 años, hermano, que estos 36 años que he pasado yo con el Señor, no me arrepiento. No me arrepiento. He conocido la paz que sobrepasa todo entendimiento. He conocido el gozo. Y he conocido también las victorias espirituales ahora en Cristo Jesús. He conocido también las batallas, pero el Señor está conmigo. No me ha dejado. Porque aquel que diga que no hay batallas es mentiroso. Todos tenemos batallas, problemas, hermano. Pero una cosa sí sé, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén. Así, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ahí simplemente aceptar todas las enseñanzas del Señor Jesús. Son muchas, no podemos estar hablando de todas. Pero hermano, en un resumen, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted ama a su prójimo, no lo roba. Cuando usted ama a su prójimo, no le miente. Cuando usted ama a su prójimo, no le desea a la mujer de que tiene él, de su prójimo. No adultera. Por eso el Señor lo resumió en dos. El amor, ¿sí?, es el más grande de todo. Por eso cuando el amor está en usted, gloria a Dios, es cuando lo puede hacer. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así es que no podemos decir que no podemos amar. No queremos amar, pero sí podemos. Sí podemos amar, porque el amor de Dios, una vez más, ya está en nosotros. Vamos a ver el segundo paso. Ya conozco que acepto. Y usted puede decir: sí acepto, pastor, todas las enseñanzas del Señor Jesús. Qué bueno que usted las acepta. Pero creer significa tener la convicción de obedecer. Amén.
ahora viene otro punto más. Ya tengo yo los mandamientos, ya tengo yo las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Por qué? Ya tengo varios años en la iglesia. Yo sé qué es lo que tengo que estar haciendo día con día. Yo sé lo que tengo que estar haciendo, pero ahora viene lo más importante, ¿verdad? Es tener la convicción de obedecer. No solamente aceptarlo. En una ocasión el Señor también expuso, cuando un hombre decía que creía, dice: creer, hasta el diablo cree y tiembla, pero no obedece. Entonces no basta con aceptar toda la enseñanza del Señor Jesucristo, sino tener la convicción dentro de nosotros de obedecer. Cuando llega aquella enseñanza a tu corazón, dice la Escritura, no sean tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que estar haciendo. Tienes que amar, tienes que amar. Tienes que perdonar, tienes que perdonar. Tienes que servir sin esperar nada a cambio. ¿Cómo cuesta, hermano? Aleluya. Pero el Señor lo está pidiendo. En Hechos 5, vamos a ver un ejemplo de los apóstoles 28 y 29. Ellos eran perseguidos por causa del evangelio. Ellos, una vez más, estaban en la gran, ahí los estaban persiguiendo, ¿verdad? Había persecución por predicar el evangelio. Estaban los fariseos, saduceos, de todo estaban detrás de ellos. Entonces, cuando fueron ellos sorprendidos, encarcelados, les dicen el 28: nos mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué estaba hablando aquí en el 28? ¿Qué está hablando? Dice: les mandamos estrictamente que no estuvieran enseñando en el nombre de Jesús, ese que ustedes predican. Ellos sabían, ellos conocían la enseñanza y sabían que tenían que predicar el evangelio. Y dice: pero nosotros les mandamos. Uy, tremenda cosa, imagínense, hermano. Y ahora habéis llenado, mire todo lo que hicieron los apóstoles, a Jerusalén de vuestra doctrina, vuestra enseñanza. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora nos están echando a nosotros la culpa, que nosotros tuvimos la culpa de que fue crucificado, si fueron ustedes mismos. Mire el 29. Respondió Pedro y los apóstoles se pararon de pie, me imagino. Dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es cuando usted acepta las enseñanzas de Jesús, todas las enseñanzas de Jesús, estar en la mejor disposición o tener la convicción de obedecer. Dios no solamente quiere que conozca, sino que obedezca. Conozca y obedezca. Eso es creer en el Señor. Vamos más adelantito, hermano, porque se va el tiempo. Cuando obedecemos, demostramos creer en el evangelio. Cuando obedecemos, no solamente predicar el evangelio, sino vivir el evangelio. Vivir el evangelio. En una ocasión le dicen a un evangelista: hermano, ¿ya está usted preparado? Sí. Bueno, dice: vaya y predique el evangelio y hable cuando sea necesario. Da ejemplo, hermano. Predicar es dar tu ejemplo, un buen testimonio. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo contestas? ¿Cómo sirves? ¿Cómo obedeces? Al patrón, a tus papás o al compañero. ¿Cómo obedeces ahí? Estoy hablando del trabajo. En la casa también. ¿Cómo lo estamos haciendo? Esto es predicar el evangelio. Esto es predicar el evangelio. Aún los vecinos, sin hablarles, se dan cuenta de que usted es cristiano. Ellos se dan cuenta. Por eso dice: predique el evangelio y habla cuando sea necesario. De otra manera no hable. Porque hay unas personas que ¿cómo hablan? No es hablar el evangelio, es dar testimonio de que la palabra me ha transformado. Y cuando sea necesario que le pregunten, claro, comience a hablar, no se va a quedar mudo tampoco. El pastor dijo que no hablara, no, sí. Mire Romanos 1:16 lo que dice Pablo. Gloria a Dios. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. Tu testimonio que respalde lo que vamos a estar hablando. El testimonio que respalde una vez más todo lo que vamos a estar hablando, si es necesario hablar. Pero dice, pero no te avergüences. La palabra que el Señor envía nunca regresa vacía, siempre va y hace la obra para lo cual el Señor la envió. Gloria a Dios. Nosotros tenemos un deber como elegidos de Dios. ¿Sabía usted? Tenemos un deber. No es venirnos a sentar al templo, no es venir solamente a escuchar palabra de Dios, es parte de. Pero tenemos nosotros una gran responsabilidad y somos en sí elegidos, pero también tenemos, hermano, que obedecer. Mire lo que dice aquí en 1 Pedro 1, 1 y 2. El deber de los elegidos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, mire muy bien, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Aleluya. Si no se había dado cuenta usted, para eso el Señor lo eligió, para eso el Señor me eligió. Nos escogió de una gran multitud. ¿Sabe cuántos billones? 7 billones de habitantes. De ahí nos escogió. Somos elegidos, pero para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. O sea, nosotros una vez más tenemos una gran responsabilidad, un mandato de parte del Señor. Somos elegidos, gloria a Dios, gloria al Señor, pero tenemos una gran responsabilidad, que tenemos que obedecer las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. No solamente aceptarlas. Yo acepto el evangelio. La prueba es cuando obedecemos. Creer, una vez más, es aceptar y estar en la mejor disposición de obedecer.